esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Esta mañana llega la carta misionera desde Polonia. Nos cuenta el pastor Merrick que él nos da la historia de un joven que se llama Jurek. Jurek es un recluso que estuvo en esa ciudad donde él ministraba, y la iglesia estaban trabajando en este lugar llevando el evangelio a los reclusos, y se aproximaba un campamento juvenil, y aprovechando el pastor de este momento de llevar este campamento, entonces todos los hermanos se pusieron de acuerdo para poder llevar el evangelio a este lugar, y pensaron en los bautismos de los reclusos. Entonces, al estar en este lugar, le pidieron permiso al director del centro penitenciario. Le pidieron permiso para que salieran los reclusos al bautismo. Entonces, el director les dio la oportunidad de darles esta oportunidad. Entonces, dice que la ley que tienen los polacos en esa nación es de que si ellos tienen buen comportamiento en este lugar, ellos pueden salir de la cárcel a visitar en algún lugar. El gobierno les permite salir. Entonces, uno de ellos, que se llama Jurek, como ya les había comentado, él a última hora él dijo que quería bautizarse en ese lugar. Entonces, por su buen comportamiento que él tenía, él le dieron la oportunidad de salir un día antes de esta cárcel para ponerse pues listo para ir al bautismo. Entonces, ellos tenían que viajar en tren a este lugar, y resulta que se pusieron de acuerdo. Entonces iban a ver en qué estación del tren se iban a ver para poder llegar a este lugar, y ellos, los hermanos, todos salieron de esa mañana temprano para ir por los reclusos que estaban internos. Fueron a la estación del tren a esperar a Jurek, y Jurek nunca llegó a ese lugar. Entonces, fueron ellos a ese lugar, al campamento, y ya terminaron del bautismo, regresan a los reclusos a su lugar de origen donde estaban recluidos. Entonces el director cuenta a los reos y hace falta uno, que es Jurek. Entonces cuando él se dan cuenta de esto, que él no llega a este lugar, emiten luego un orden de aprehensión para buscarlo y volver a recluir. Jurek
se encuentra con sus amigos en la calle, en su vida antigua, regresa al vandalismo, al que se drogaba, invita a su hermano menor de 17 años a pues estar juntos los dos en ese lugar, y al estar en ese lugar con sus amigos, cierta noche, dice que nos cuenta el relato que ellos al estar en este lugar, iba una joven en su bicicleta, llevaba unas frutas, ella iba al trabajo, entonces ellos pues la asaltaron y la estrangularon. Entonces pues siguió la búsqueda. Jurek no pudo encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque lo estaba buscando la policía. Entonces el pastor Merrick, él lo cambian de distrito, se va a otra ciudad, y se va con ese resentimiento, de esa preocupación, el por qué no pudo Jurek bautizarse ese día. Si él tan solo tomara el tren ese día, su vida cambiaría, pero él tomó una mala decisión. Entonces pasan 20 años cuando una mujer de su feligresía se acerca a él y le dice que le gustaría que alguien la apoyara, porque una hermana de ella tiene un novio que es un expresidiario, pues quiere conocer más de la palabra de Dios. Él tenía conocimiento de la palabra de Dios y ella pidió ayuda al pastor para que él pudiera asistirlo y darle los estudios bíblicos. Entonces un hermano de la misma iglesia, porque andaba buscando dónde quedarse también, él le rentó un departamento donde quedarse, mientras en lo que él encontraba trabajo. Entonces él empieza a llegar a su departamento, a darle los estudios, y el joven tenía mucho resentimiento contra Dios. Maldecía la palabra de Dios, a pesar de que él conocía de la palabra de Dios. Entonces el pastor le dijo, pero si tú conoces mucho de la palabra de Dios, ¿por qué hablas así de Dios? Y le dijo él al pastor, ¿tú crees que porque tienes una buena familia, tienes una buena vida, tú crees que con eso sientes que Dios es bueno contigo? Y le dijo, él le contó el relato que de su vida de Jurek, que hacía 20 años que él había vivido por una mala decisión, él no se pudo bautizar, y él le contó la historia de Jurek, y dice que lleno de dolor, de rabia en su mirada de su hermano, de este joven, lleno de rabia, el pastor sí se asustó, porque dijo, no sé qué esté tramando él. Entonces cuando él le cuenta la verdad, le dice, el joven Jurek, el que tú me hablas, es mi hermano. Si tú supieras la vida que yo padecí cuando yo fui niño, mi padre fue un criminal, mis hermanos igual. Yo de niño, cuando me sentaba en mi mesa, me escupían mi plato de comida. Entonces, ¿tú crees que yo me preguntaba, ¿dónde está Dios realmente? Si Él existe, ¿dónde está Él? Entonces, ¿tú crees que Dios me ama así como crees que me trataron a mí? Entonces le confesó la verdad, que Jurek era su hermano. Entonces, cuenta el pastor que a veces nosotros, o muchos de nosotros que a lo mejor no crecimos en la iglesia y estuvimos a punto de recibir la palabra de Dios, y a veces por una mala decisión, por una indecisión, una duda que tú tengas, el trabajo, el sábado, todo lo que te pueda abrir el camino o desviarte el camino para acercarte a Dios, te lleva a la perdición. Es la confianza que nosotros debemos de tener, hermanos, de que cuando Dios llama, nosotros debemos de estar firmes y creer en las promesas de Dios. Así como este joven que tuvo una mala decisión, ¿dónde acabó? Volvió a la cárcel. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de predicar el evangelio a las personas que aún no conocen,
y animarles, orar por ellos, que Dios tiene la solución y Él da la salida sobre todas estas cosas que nosotros a veces desconfiamos que Dios no lo hace. Entonces les invito, hermanos, que sigamos predicando el Evangelio y que Dios los bendiga en este día. Buenos días, hermanos. Es el momento de la lección de escuela sabática. Como vimos en esta semana, el título es Solo la Biblia. Vamos a decir el versículo de memoria. El pastor hace unos días decía que lo hemos olvidado y queremos retomarlo otra vez, entonces vamos a repasar nuestro versículo. Lo encontramos en Hebreos 4:12 y dice: porque la palabra de Dios es vivaz y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. Bien, este es nuestro versículo de memoria. Vamos a comenzar ahora sí. Voy a dividir la lección por días. Vamos a repasar el sábado, luego el domingo y así nos vamos a ir sucesivamente. La introducción del sábado nos habla que el
el postulado protestante de solo la Biblia elevó las Escrituras como criterio único y fuente de concluyente para la teología, en contraste con la teología católico-romana, que enfatizaba las Escrituras y la tradición. La fe protestante enfatiza la palabra clave sola, es decir, solo las Escrituras son la autoridad final cuando se trata de asuntos de la fe y doctrina. Fue la Biblia la que dio fuerza y autoridad decisiva a la Reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que habían estado enseñando durante siglos. Los reformadores protestantes enfatizaron la importancia de una interpretación gramatical histórica de la Biblia, que consideraba seriamente la gramática y el significado literal del texto bíblico. Vamos a pasar al domingo, que dice la Biblia como norma importante. Desde el comienzo, los adventistas del séptimo día hemos sido considerados el pueblo de la Biblia o el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen solo en la Biblia. Para afirmar el principio bíblico de solo la Biblia, reconocemos la autoridad única de la Biblia. Solo la Escritura es la norma importante para nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y la doctrina. Otras fuentes, como la experiencia religiosa, la razón humana o la tradición, están subordinadas a la Biblia. O sea, ¿qué quiere decir? Que dependen de la Biblia. De hecho, el principio de solo la Escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las Escrituras de la dependencia de la Iglesia y su interpretación, y destacaba la posibilidad de que la norma para su interpretación fuera ajena a la Biblia. Bien, les voy a hacer una pregunta que se va a proyectar ahí en su pantalla. Vamos a empezar. Ustedes van a contestar ahí desde casa. ¿Qué aspecto en la manera de la interpretación de la Biblia es crucial para nuestra fe, que encontramos en 1 Corintios 4:6? Ahí van a aparecer las tres opciones de respuesta. Inciso A dice ir más allá de lo que está escrito. El inciso B, no ir más allá de lo que está escrito. Inciso C, interpretar personalmente lo que está escrito. Ustedes estudiaron ya su lección. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a darles unos minutitos o unos segunditos más bien, porque esto está avanzando. La respuesta es el inciso B, no ir más allá de lo que está escrito. No ir más allá de lo que está escrito no incluye la perspectiva de otros campos de estudio, como la arqueología bíblica o la historia. Otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el trasfondo de los pasajes de las Escrituras, y por lo tanto pueden ayudarnos a entender mejor el texto bíblico. Tampoco incluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación, como los léxicos, los diccionarios, las concordancias y otros libros y comentarios. Sin embargo, en la correcta interpretación de la Biblia, el texto de la Escritura tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, ciencias y ayudas secundarias. Lo que afirmamos positivamente cuando practicamos el principio de solo Escritura es que si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia solo posee la autoridad que trasciende
y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. Martín Lutero escribió en una de sus tesis, la 32, en la página 11 y 22, solo la Biblia es el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la tierra. Voy a hacerles otra pregunta. Dice, ¿cómo actuó la gente de Berea al escuchar el mensaje de Pablo y Silas? Dice, inciso A, ¿se mostraron indiferentes? Inciso B, ¿hicieron fiesta? Inciso C, ¿recibieron el mensaje de buena gana y estudiaban diariamente las Escrituras para ver si era cierto lo que les decían? La respuesta es el inciso C. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo, ¿verdad? Al recibir una información que tengamos duda acerca de la Biblia, es ir a la Biblia, escudriñar y buscar si lo que nos están diciendo es verdad. Vamos a pasar al siguiente tema de la lección que dice la unidad de la Escritura. La Biblia afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 3:16. Y que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en 2 de Pedro 1:20 y 21. Como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos asumir que existe una unidad y armonía fundamentales entre las diversas partes de la Escritura con respecto a los temas claves que enseña. Voy a presentarles otra pregunta. Dice la pregunta de la siguiente manera: ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra fe según Tito 1:9 y Timoteo 1:13? El inciso A dice, porque podemos darnos cuenta cómo fue escrita. El inciso B, para enseñarnos la cronología de la historia. El inciso C, para animar a otros con la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cuál fue su respuesta? La respuesta es el inciso C, para animar a otros a la enseñanza, a la sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Seguimos con el mismo tema de la unidad de las Escrituras. Una unidad que proviene de su inspiración divina. Las Escrituras pueden funcionar como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran una unidad general en su enseñanza, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir la verdad del error. No tendría bases para aplicar medidas disciplinarias ni para corregir desviaciones de la verdad de Dios. También podemos ver la unidad de la Biblia cuando algunos personajes del Nuevo Testamento nombraron algunos versículos del Antiguo Testamento. Los voy a invitar a que busquemos en Romanos el capítulo 3 y los versos 10 al 18. Dice de la siguiente manera, Romanos 3, 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno,
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos ver que estos versículos están citados en Eclesiastés, en Salmos y en Isaías. Si ustedes en su casa pueden buscar estos versículos, ahí los tienen ustedes en su lección, pueden ver que son iguales, que vienen del Antiguo Testamento y se están pronunciando en el Nuevo Testamento. Vemos la unidad en las Escrituras. No hay discordia entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se desdobla del Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Como tales, los testamentos tienen una relación recíproca en la que se iluminan mutuamente. Podemos ver con todo esto la unidad que tienen las Escrituras, a pesar de haberse escrito con tanto tiempo de distancia, ¿verdad? Bien, les voy a presentar otra pregunta que dice, ¿qué debemos hacer cuando nos encontremos con versículos o ideas que parecen contradictorios en la Biblia? ¿Cómo trabajaríamos para resolverlo? Les voy a poner también 3 opciones. Inciso A, ¿le preguntamos a un anciano para que me saque de dudas? Inciso B, investigar en internet. Inciso C, leemos el contexto, buscamos más versículos que nos ayuden a encontrar la respuesta de la misma Biblia. La respuesta es el inciso C. La Biblia se interpreta sola, ¿verdad, hermanos? Entonces, tengamos esa confianza y busquemos los versículos que cuando tengamos dudas y busquemos textos, contextos y aprendamos a encontrar las respuestas en la misma Biblia. Voy a hacerles otra pregunta, pero esta es ya del siguiente tema, la claridad de la Biblia. Dice la pregunta de la siguiente manera, ¿qué sugieren las repetidas referencias de Jesús a las Escrituras con respecto a la claridad del mensaje? Aquí vemos que hay varios versículos en que Jesús habló, varios están en Mateos, otros están en Marcos y otros están en Lucas. Las 3 opciones que tenemos son, es muy claro el mensaje en la Biblia, inciso A. Inciso B, es solo de interpretación para los judíos. Inciso C, no era un mensaje para todo el mundo. Es muy claro, ¿verdad? La respuesta es el inciso A. Es muy claro el mensaje de la Biblia. Es tan claro el mensaje de la Biblia que nuestra lección nos dijo con claridad que puede ser interpretada por niños o adultos, especialmente en sus enseñanzas más básicas. Existen infinitas oportunidades para profundizar nuestro conocimiento y comprensión. No necesitamos ningún magisterio de la Iglesia que nos proporcione el significado de la Biblia. Al contrario, todos los creyentes pueden entender sus enseñanzas básicas. Esta da por sentado el sacerdocio de todos los creyentes en vez de restringir su interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia se nos alienta a estudiar la Biblia por nosotros mismos,
porque podemos entender el mensaje de Dios para nosotros. Esa es la maravilla de nuestro Dios, ¿verdad? Nos dejó un mensaje tan claro en la Biblia que podemos entenderlo cualquiera. Les voy a poner otra pregunta. La pregunta dice así: ¿cómo alude Jesús a las Escrituras para explicar quién es Él? Esto lo encontramos en Lucas 24:27 y 44:45. Los incisos son los siguientes: se sienta con los discípulos y les explica su ministerio, inciso A. Inciso B, luego se puso a explicarle todos los pasajes desde las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Y el inciso C, los discípulos se dieron cuenta durante su caminar con Jesús. Como pudimos ver en la lección, es el inciso B la respuesta. Cuando caminaban a Emaús, ¿verdad? Él les platicó toda la historia desde Moisés hasta los profetas y les dio con claridad la enseñanza que de él hablaban ellos. Bien, vamos a pasar al siguiente tema: la escritura interpreta a la escritura. Únicamente porque una unidad subyacente de las escrituras, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. La belleza de permitir que las escrituras interpreten a las escrituras es que arroja más luz sobre su propio significado. Al hacerlo, no enlazamos varios pasajes indiscriminadamente para justificar nuestra opinión, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje, además del contexto inmediato anterior y posterior de un pasaje que estamos investigando. Debemos tener en cuenta el contexto del libro en que se encuentra el pasaje. Además, puesto que la Escritura, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Si nosotros podemos ver en la Escritura, podemos encontrar diferentes textos y contextos para entender lo que la Biblia habla. Además, que como nos dice aquí Romanos 15:4, la Escritura se escribió para nuestra enseñanza y entonces podemos encontrar la verdad en ella. Es importante estudiar la Biblia detenidamente. En lo posible debiéramos hacerlo en sus idiomas originales, o al menos con una traducción apropiada de la Biblia al significado del hebreo y el griego original. Aunque no se necesita conocer los idiomas originales para tener una buena comprensión de la Biblia, ciertamente es una ayuda. Sino el estudio fiel y en oración de la palabra, con una actitud de humildad y sumisión, seguramente dará muy buenos resultados. Vamos a pasar al último tema de esta lección, que es sola la Escritura y Elena de White. Les voy a invitar a que lean junto conmigo, se va a proyectar ahí en su pantalla, Isaías 8:20. Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y viene aquí una pregunta: ¿qué implica esto para el ministerio de los profetas que no han llegado a formar parte del canon bíblico? Vamos a ver qué nos dijo la lección esta semana con relación a esto. Cuando hablamos de solo la Biblia, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta de qué hacer con Elena de White, quien también fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera de Dios para su pueblo remanente. ¿Cuál es la relación de sus escritos con las Escrituras?
Para ella, para Elena de White, la Biblia era fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teologías. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas de la fe. Según la misma Elena de White, en sus escritos, en comparación con las Escrituras, ella dice que es una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a una luz mayor, que es la Biblia. Por lo tanto, debemos apreciar sus escritos, comprender comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritos bíblicos, pero tienen una función diferente a los de la Biblia. Sus escritos son una adición a las Escrituras. No son una adición a las Escrituras, sino que están subordinados a las Escrituras. O sea que sus escritos dependen de las Escrituras. Y siempre exaltó la Biblia como la única norma de fe y práctica. Bien, hermanos, podemos concluir, se va a poner ahí la conclusión también en su pantalla. Podemos concluir al decir esto, dice: solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. A fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestro más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debiéramos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Esta fue la lección de Escuela Sabática de esta semana. Que tengan feliz sábado.